¿Sabías que los Tauro cargan con algunas de las heridas espirituales más profundas del zodiaco? Hoy te revelaré las 14 heridas que todo Tauro alberga y que necesitan sanar para vivir plenamente. Si eres Tauro o conoces a alguien nacido bajo este signo, este video podría cambiar tu vida por completo. Estas heridas no son solo rasgos de personalidad. Son cicatrices profundas que afectan las relaciones, las carreras profesionales y, sobre todo, la autoestima. Muchos Tauro pasan años sin comprender por qué sienten cierto dolor inexplicable o por qué repiten los mismos patrones destructivos. Quédate hasta el final porque te mostraré no solo cuáles son estas heridas, sino también cómo identificarlas en tu vida y, lo más importante, cómo comenzar el proceso de sanación hoy. Quienes se vayan ahora se perderán información que podría explicar años de sufrimiento innecesario. Herida 1. La primera herida espiritual de Tauro es el profundo miedo a no ser lo suficientemente digno. Esta herida surge de la constante necesidad de demostrar que merece amor y reconocimiento mediante logros materiales. El Tauro herido cree que su valor como persona está directamente relacionado con lo que posee o logra. En la vida cotidiana, esto se manifiesta como una necesidad obsesiva de trabajar en exceso, acumular posesiones y tener siempre más para sentirse seguro. ¿Conoces a ese Tauro que nunca deja de trabajar? ¿Quién, incluso después de alcanzar el éxito, sigue sintiéndose inseguro? Es la herida hablando. La sanación comienza cuando Tauro comprende que su valor no reside en lo que posee, sino en quién es. Cuando aprende a valorarse por sus sentimientos, su lealtad y su capacidad de amar profundamente. El proceso de sanar esta herida libera una increíble energía de genuina confianza en sí mismo. Herida 2. La segunda herida es el dolor de la traición a la confianza. Los Tauro nacen con una capacidad natural para confiar profundamente, pero cuando esa confianza se rompe, la herida resultante es devastadora. Guardan este dolor como un tesoro amargo. Esto se manifiesta en una extrema dificultad para volver a confiar, la creación de barreras emocionales extremadamente altas y una tendencia a poner a prueba constantemente la lealtad de los demás. El Tauro herido preferiría estar solo antes que arriesgarse a ser traicionado de nuevo. La sanación llega a través del perdón, no al otro, sino a uno mismo. Cuando Tauro perdona su propia ingenuidad y comprende que la confianza es un don, no una debilidad, la herida empieza a sanar. Aprenden a confiar de forma gradual, lenta, pero sabia. Si te gusta este contenido, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video sobre los signos del zodiaco y la espiritualidad. Además, déjanos un comentario diciéndonos desde dónde lo ves. Me encanta saber dónde están nuestros seguidores en todo el mundo. Herida 3. La tercera herida es el terror al cambio forzado. Los Tauro necesitan estabilidad para prosperar, pero la vida a veces los obliga a cambios repentinos que dejan profundas cicatrices en sus almas. Cada cambio no elegido se convierte en una herida que duele en silencio. Esta herida se manifiesta como una resistencia excesiva a cualquier cambio de rutina, pánico ante las novedades y una necesidad casi enfermiza de controlar todo lo que le rodea. El Tauro herido prefiere una situación familiar negativa a una positiva desconocida. La sanación ocurre cuando aprende que puede ser estable internamente incluso cuando todo a su alrededor cambia. Desarrolla flexibilidad consciente, comprendiendo que la verdadera seguridad proviene de la capacidad de adaptarse, manteniendo intacta su esencia. Herida 4. La cuarta herida es la sensación de no ser comprendidos en profundidad. Los Tauro poseen una inmensa riqueza emocional, pero viven en un mundo que prioriza la velocidad sobre la profundidad. Esto crea una dolorosa herida de incomprensión. Se manifiesta como aislamiento emocional, dificultad para expresar sentimientos complejos y una tristeza constante por sentirse diferente a los demás. El Tauro herido se siente demasiado lento, demasiado profundo, demasiado intenso para este mundo. La sanación llega cuando encuentra personas que valoran su profundidad y cuando aprende a ver su intensidad como un superpoder, no como un defecto. Necesita comprender que el mundo necesita su estabilidad y sabiduría. Herida 5. La quinta herida es el dolor de la injusticia sufrida en silencio. Los Tauro tienen un sentido de la justicia muy desarrollado, pero a menudo son víctimas de situaciones injustas porque no se defienden de inmediato. Acumulan estas injusticias como piedras en sus corazones.
Esto se manifiesta como una ira contenida que explota desproporcionadamente, resentimientos arraigados que no se pueden liberar y una tendencia a sufrir en silencio en lugar de luchar por sus derechos. El Tauro herido prefiere tragarse la injusticia antes que crear conflicto. Sanar requiere aprender a hablar en el momento oportuno, a defender sus derechos con firmeza, pero sin agresividad. Cuando comprenden que defenderse es un acto de amor propio, la herida empieza a sanar. Herida 6. La sexta herida es un profundo miedo al abandono disfrazado de autosuficiencia. Los Tauro heridos desarrollan una independencia extrema como protección contra el dolor de ser abandonados. Prefieren no necesitar a nadie antes que arriesgarse al abandono. En la vida cotidiana, esto dificulta enormemente pedir ayuda, mostrar vulnerabilidad o admitir que necesitan a alguien. Un Tauro herido construye una fortaleza emocional que lo protege, pero también lo aísla. La sanación ocurre cuando aprendes que la interdependencia no es debilidad, sino humanidad. Que permitir que otros te apoyen es un regalo tanto para ti como para quien te apoya. La vulnerabilidad controlada se convierte en tu mayor fortaleza. Herida 7. La séptima herida es la culpa por los propios deseos y placeres. Los Tauros son seres sensuales por naturaleza y aprecian los placeres de la vida, pero a menudo crecen en entornos que los hacen sentir culpables por ello, creando una herida de autorrepresión. Se manifiesta como una negación constante de los propios deseos, dificultad para permitirse placer y una tendencia a castigarse al divertirse o darse un capricho. El Tauro herido siente que no merece ser feliz o que es egoísta al buscar el placer. La sanación llega al comprender que el placer consciente es sagrado, que el autocuidado es necesario y que los deseos son válidos cuando no dañan a nadie. Aprende a permitirse ser feliz sin culpa. Herida 8. La octava herida es el dolor de la devaluación de sus talentos naturales. Los Tauro poseen un don increíble para crear belleza, construir cosas duraderas y aportar estabilidad, pero viven en una sociedad que a veces no valora estas cualidades, lo que crea una herida de incompetencia profesional. Esto se manifiesta como inseguridad sobre sus capacidades, una tendencia a aceptar trabajos por debajo de su potencial y una dificultad para reconocer y valorar su trabajo. El Tauro herido siente que no es lo suficientemente bueno profesionalmente. La sanación se produce cuando reconocen y valoran sus propios talentos, aprenden a comunicar su valor con claridad y encuentran entornos que valoran sus cualidades únicas. Su autoestima profesional se fortalece gradualmente. Herida 9. La novena herida es el sufrimiento causado por el ajetreo del mundo moderno. Los Tauro tienen un ritmo natural más lento y contemplativo, pero se ven constantemente presionados a acelerar, lo que crea una herida de desajuste con su propio ritmo interno. Se manifiesta como ansiedad constante, una sensación de estar siempre atrasado, dificultad para seguir el ritmo de los demás y agotamiento crónico por intentar ser algo que no es. El Tauro herido vive en una carrera contra su propia naturaleza. Sanar requiere honrar su ritmo natural, aprender a rechazar las exigencias excesivas y encontrar maneras de trabajar que respeten su necesidad de tiempo para procesar y crear con calidad. Su lentitud se convierte en su sello distintivo. Herida 10. La décima herida es el dolor de que no se tomen en serio sus emociones. Los Tauro lo sienten todo con mucha intensidad, pero como se les percibe como tranquilos o estables, sus emociones suelen ser minimizadas o ignoradas por los demás. Esto crea una tendencia a guardárselo todo para sí mismo, a no expresar sus verdaderos sentimientos y a sentir que sus emociones no importan. El Tauro herido aprende a ser la roca de todos, olvidando que las rocas también pueden romperse. La sanación llega cuando aprende a validar primero sus propias emociones, cuando encuentra personas que realmente lo escuchan y cuando se permite ser vulnerable sin miedo a ser juzgado como dramático o exagerado. Herida 11. La 11ª herida es el trauma de la privación emocional en la infancia. Muchos Tauro crecieron en entornos donde el afecto dependía del comportamiento, donde debían ganarse el amor, lo que creó una profunda herida de privación emocional. En la vida cotidiana, esto se traduce en una necesidad excesiva de complacer, dificultad para establecer límites sanos y una tendencia a aceptar migajas de afecto como si fueran banquetes. El Tauro herido no cree merecer amor incondicional. La sanación se produce mediante el amor propio consciente, la creación de límites saludables y la búsqueda de relaciones genuinamente enriquecedoras.
Aprende que merece amor simplemente por existir, no por lo que hace o logra. Herida 12. La 12ª herida es el miedo a la propia fuerza e intensidad. Los Tauro pueden ser increíblemente poderosos cuando se les provoca, pero a muchos se les enseñó desde pequeños que su fuerza es peligrosa o incontrolable, lo que les creó una herida de autorrepresión. Esto se manifiesta en dificultad para adoptar una postura firme, una tendencia a evitar conflictos necesarios y una desconexión con su propio poder personal. El Tauro herido teme su propia capacidad de transformación. La curación requiere que se reconecte conscientemente con su fuerza, que aprenda a usar su poder de manera constructiva y que entienda que su intensidad, cuando está bien dirigida, puede mover montañas y sanar viejas heridas. Herida 13. La 13ª herida es el dolor de la comparación constante con otros signos más dinámicos. A menudo se compara a Tauro con signos de fuego o aire, lo que los hace sentir menos, ya que son más contemplativos y estables. Se manifiesta como un intento forzado de ser más enérgico, espontáneo o aventurero de lo que realmente es, lo que genera un agotamiento emocional constante. El Tauro herido intenta negar su propia naturaleza terrenal. La sanación se logra al celebrar tus cualidades únicas, reconocer que el mundo necesita tu estabilidad y comprender que ser diferente no significa ser inferior. Tu naturaleza terrenal se convierte en tu mayor activo. Herida 14. La 14ª y última herida es la soledad espiritual de quienes lo sienten todo profundamente. Los Tauro tienen una conexión natural con lo divino a través de la materia, pero viven en un mundo que a menudo separa la espiritualidad de la sensualidad, creando una herida de desconexión espiritual. Esto se manifiesta como una sensación de vacío existencial, dificultad para encontrar un propósito y una desconexión con su propia divinidad interior. El Tauro herido siente que no es lo suficientemente espiritual porque su espiritualidad es terrenal. La sanación ocurre cuando reconoce que su forma de conectar con lo sagrado a través de los sentidos, la naturaleza y la creación material es tan válida como cualquier otra. Su espiritualidad sensual se convierte en su camino único de conexión con lo divino. Ahora ya conoces las 14 heridas espirituales más profundas que Tauro lleva dentro. ¿Cuál de estas heridas te conmovió más? ¿Cuáles reconoces en tu propia vida o en la de alguien a quien amas? Recuerda que reconocer estas heridas no se trata de victimizarte, sino de liberarte. Cada herida identificada es una oportunidad de sanación, crecimiento y transformación profunda. Los Tauro tienen una increíble capacidad de sanación cuando deciden afrontar su dolor con valentía. Si eres Tauro, recuerda que tus heridas no te definen, te refinan. Cada dolor que cargas en silencio puede convertirse en tu mayor fuente de sabiduría y compasión. El mundo necesita Tauros sanados, conscientes de su fuerza y conectados con su propósito superior.